Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 12 de Filosofía y Educación. Estamos en el eje número 3, el sujeto y las instituciones, analizando el tema del poder con el filósofo del poder, Michel Foucault. Hoy vamos a hablar de Vigilar y Castigar, probablemente su libro más famoso, publicado en 1975, cuyo subtítulo es El nacimiento de la prisión. Decíamos la vez pasada, este libro es sumamente importante por los temas que toca. Quizás habrán visto algo de esto en otra materia, con suerte. Y ha tenido una enorme influencia para la posteridad, es decir, de 1975 para acá, enorme influencia en muchos sentidos. Es realmente un libro que hace pensar, que nos hace pensar justamente sobre los distintos mecanismos de disciplinamiento. La vez pasada analizamos una entrevista cuyo título es La tortura es la razón, que es apenas posterior a este libro, y donde marcamos algunos puntos que nos van a servir para analizar este texto, en particular esta cuestión metodológica, digamos, de analizar los documentos o las reglamentaciones para poder hallar la voz de los sin voz, ¿no? Cómo son reprimidos, cómo son castigados. También señalamos que el poder no está en un lugar, o en una persona, sino que es más bien una red, y acá va a quedar mucho más claro. Y esa red articula muchos puntos que los compromete, que los entrelaza, y esa red significa justamente la aplicación de la disciplina. Y esta es la tesis central del libro Vigilar y Castigar, ¿no? Es decir, entre el siglo XVIII y el siglo XIX hay un pasaje de la sociedad de soberanía a la sociedad disciplinaria. Y esto implica la creación de una serie de instituciones de encierro que van a tener como función disciplinar. También habíamos señalado en esa entrevista que las instituciones son encargadas de producir esos sujetos, ¿no? O de mejorar, de perfeccionar, pero en el sentido delictivo y contrario al que supuestamente tenían. Y entonces, de alguna manera, esos delincuentes que en otro momento podían llevar adelante una acción revolucionaria, ahora pasan a ser marginales, utilizables por el mismo sistema. También podríamos agregar nosotros hoy, ¿no? Utilizables y hasta desechables, ¿no? Por el mismo sistema, y de ninguna manera pueden generar un movimiento revolucionario. Y otra idea que tomamos muy fuerte de ese texto, de esa entrevista, es que la violencia o el uso de la fuerza no es irracional, sino todo lo contrario. Es racional y está plenamente legitimada. Y esto tiene una enorme repercusión en las instituciones, ¿no? En el uso de la fuerza en las instituciones. Vamos a vigilar y castigar. El libro está dividido en 4 partes. Los títulos de las partes son realmente interesantes. El comienzo del libro es buenísimo. Suplicio, la primera parte. La segunda, castigo. La tercera, disciplina. Y la cuarta, prisión. La parte que nosotros vamos a ver se ubica en la tercera, que es la disciplina, cuyo capítulo anterior al que vemos nosotros se llama Los cuerpos dóciles. Y nosotros arrancamos en el capítulo 6, titulado Los medios del buen encauzamiento. Ese capítulo 6 tiene 3 partes: la vigilancia jerárquica, la sanción normalizadora, estas 2 las vamos a ver, y el examen, que es algo que no vamos a ver, así que se han salvado ustedes de el examen. Y el último capítulo de la disciplina es el panoptismo, y ahí vamos a ver justamente la ciudad apestada y el panóptico, que es como lo más conocido de este planteo de Foucault.
Bien, entonces esto respecto de la estructura en que está dividida el texto. Vamos ahora al capítulo 6 directamente, los medios del buen encauzamiento. Y justamente encauzar, acá, encauzar con Z, quiere decir enderezar, quiere decir poner en cauce, ¿no? Es como que alguien que se porta mal, ¿qué hace? Bueno, se desvía del cauce de lo esperable de su conducta. Y encauzar lo que quiere decir, ese desvío, volverlo sobre el cauce, ¿no? Normalizarlo, transformarlo en lo que tiene que ser según el poder o según la norma o lo que sea. Entonces, los medios del buen encauzamiento tienen que ver con eso, con cómo hacer que las personas se comporten como se tienen que comportar. Y esta primera página que tenemos acá sería la página 199, solo que el número no figura por el diseño del libro. Comienza citando a Wellhausen, ¿no? En el siglo XVII, que es, bueno, por supuesto un militar, un pensador militar, que dice que la disciplina es justamente esto, el encauzamiento de la conducta. Y encauzar quiere decir enderezar, ¿no? Famosa frase, árbol que crece torcido, ¿no? Sus ramas nunca enderezan. Bueno, enderezar. La idea es mientras sea maleable y se pueda enderezar, ¿no? Encarrilar. Y esto, dice Foucault, no es lo mismo que encadenar. No encadena, endereza. ¿Qué quiere decir? Que multiplica y usa las conductas llegando a cada uno de los individuos por separado, a cada singularidad por separado. La idea de la disciplina es fabricar individuos, fabricar individuos como objetos, que van a ser objetos sobre los cuales se aplica esa disciplina, pero también van a ser instrumentos, es decir, van a ser servicio, van a estar al servicio de ese disciplinamiento. Hay como una doble función. Son el objeto del experimento, pero también son instrumentos que permiten ese experimento. Y esto que parece raro no es nada raro, sobre todo cuando empezamos a analizar los ejemplos concretos. Pero entonces, la idea del poder no es prescindir de los dominados, sino que la idea del poder es utilizar a esos mismos dominados para incrementar el propio ejercicio del poder. Y ese poder, esa disciplina, ese encauzamiento, dice Foucault, es un poder modesto, ¿no? Claro, comparado con la sociedad de soberanía, donde está todo el rey, el ejército, el despliegue de fuerzas, de colores, de ornamentos. Este es un poder modesto, chiquitito, pero es muy calculado, ¿no? Y acá la idea de la racionalidad técnica o calculadora, y es permanente, ¿no? Entonces es muy es eficaz, muy eficaz, porque vamos a ver que se reproduce, se multiplica de una manera muy eficaz. Bien, vamos al primer punto entonces, la vigilancia jerárquica, página 200. ¿Qué es la vigilancia jerárquica? Bueno, en el primer párrafo vamos a tener una definición, ¿no? Es un dispositivo que coacciona mediante el juego de la mirada, ¿no? Es decir, es una disposición de elementos que coaccionan, quiere decir que obliga, ¿no? Que coaccionar es ejercer una coerción, ¿no? Es obligar a la otra persona o a las personas a comportarse bien mediante el juego de la mirada. De modo que el solo ver ejerce efectos de poder. Y lo ejerce sobre personas
que son visibles, es decir, aquello sobre lo cual se ejerce ese poder es visible, son visibles. De modo que se da unas técnicas, una cantidad de técnicas de vigilancias múltiples y entrecruzadas, dice Foucault. Entonces, vigilancia jerárquica, disposición, coacción a través de la mirada. Ejemplos. Bueno, vamos a ver que hay varios ejemplos. Los voy a mencionar y después vamos a ir viendo uno por uno. El campamento militar es el primero. El hospital médico. El edificio escuela o escuela edificio, que es una escuela militar. Sería el tercero. El cuarto, los talleres y fábricas. Y el quinto y último, la enseñanza religiosa elemental, o sea, primaria, ¿no? Vamos a analizar uno por uno. Campamento militar. ¿Qué es un campamento militar? Bueno, cuando se traslada un ejército y tiene que hacer una parada, digamos así, en un determinado lugar, se organiza un campamento. ¿Y qué hay? Hay un reglamento para cómo se organiza ese campamento, cómo se disponen las carpas. Por supuesto, el campamento militar es una ciudad artificial, o sea, armada de carpas de un momento y después al día siguiente o a los 2 días o lo que sea, se levanta y se va. Está hecha a voluntad y está hecha en base a una suerte de plano cuadrado o cuadriculado. ¿Qué quiere decir esto? Se ponen las carpas a determinada distancia, una al lado de las otras y una frente a las otras. Con lo cual, puestas así, se genera una suerte de corredor, entre comillas, calle, diríamos nosotros, camino, en el medio. Y entonces, claro, puestas de frente las carpas, el frente de cada carpa contra el frente de otra carpa, se genera una suerte de miradas cruzadas, es decir, los de una carpa pueden vigilar a las de enfrente y hasta cierto punto a las de al lado de la que está enfrente, y las de enfrente pueden vigilar al mismo tiempo a las del frente y a las de al lado hasta cierto punto que les dé la amplitud de mirada. Pero todas están vigilándose unas a otras. Entonces hay, dice Foucault, una red de miradas que se controlan entre sí solamente por cómo se ponen, cómo se ubican las carpas a la distancia y unas frente a otras, y además todas terminan dando, las calles o los caminos, digamos, terminan dando a un lugar central, generalmente podríamos decir, si el terreno es ondulado, el más alto, donde está el que manda más, que seguramente tendrá una carpa más grande y que puede ver a todos los juegos cruzados de miradas. Digamos, sería el que toma las redes de miradas, las toma en una suerte de como de rienda central. ¿Qué es lo que se logra con esta organización? Bueno, algo muy sencillo, la visibilidad general. Todo es visible, todo es controlable, todo es susceptible de aplicación del poder. Y ese esquema, dice Foucault, sencillo, que se hace en un campamento militar, se aplica en el urbanismo, en las ciudades obreras, en los hospitales, en los asilos, en las prisiones y en las casas de educación. Es una disposición arquitectónica, ¿no? Es decir, una organización del espacio de modo tal que haya un control de miradas permanente, un control interior detallado y permanente que hace que los vigilados sean visibles y los vigiladores estén vigilándolos permanentemente, ¿no? Entonces puede operar ese poder de manera directa sobre los individuos.
En efecto, el segundo ejemplo, el hospital médico, tiene ese mismo esquema, un pasillo central, digamos así, y alojamientos a cada uno de los costados, unos frente a otros, podríamos pensar habitaciones, ¿no? O no tan cerradas. ¿Y qué es lo que permite? Bueno, eso permite observar a los enfermos, localizarlos, clasificarlos, de esa manera evitar contagios, ¿sí? Y también tener una ventilación, claro, para... Hoy sabemos qué importante es esto, ¿no? Con la pandemia. Eh, Permanente del lugar. Pero es el mismo esquema, es la misma disposición. Eh, la escuela militar, la escuela edificio, también tiene esa misma disposición. ¿No? Es una máquina pedagógica, dice Foucault, para generar cuerpos vigorosos, oficiales competentes, obedientes, que no haya libertinaje, y en cuya forma del edificio se ve claramente la distribución del espacio que es acorde a esta vigilancia jerárquica. Veremos la descripción. Los aposentos, ¿no? Las habitaciones, están repartidas lado a lado por un pasillo, como si fueran pequeñas celdas. Cada tanto hay un oficial, ¿no? De control, y planea que haya un vidrio, ¿no? Algo que se pueda hacer, que pueda ser visible qué es lo que pasa dentro de la habitación. De modo que se pueda ver por lo menos medio cuerpo. Y lo mismo pasa, y acá Foucault nos hace entender algo que nunca entendíamos. ¿Por qué las puertas de los baños son tan chiquitas, ¿no? Tan cortadas arriba y abajo? Bueno, justamente para eso, ¿no? Las medias puertas en los baños, en las letrinas, los baños comunes, son justamente para eso, para que nadie pueda quedar sustraído al ojo de la mirada. Y en el caso de los comedores, también hay pasillos, hay frente a frente, en este caso hay mesas que unifican, pero en el lugar más importante y en una tarima están los jerarcas, ¿no? O sea, el rango superior en el nivel militar, ¿no? Con lo cual, y sobre una tarima para que puedan ver absolutamente todo. Con lo cual se genera de nuevo una maquinaria de control que permite prácticamente como una suerte de microscopio de la conducta, ¿no? Donde hay una observación permanente, un registro y un encauzamiento. Y por supuesto, desde ese lugar central, nada se sustrae, ¿no? Es el ojo perfecto que todo lo ve, el gran hermano, ¿no? El ojo perfecto que todo lo ve y al cual nada se le sustrae. Entonces, doble juego, ¿no? Vigilancia entrecruzada, de la cual entonces todos participan de alguna manera, pero al mismo tiempo marcación de la jerarquía, tanto en el campamento militar como en el hospital médico y en la escuela militar también. Cuarto ejemplo, los talleres o fábricas. Bueno, acá el control intenso y continuo es muy importante porque, claro, afecta a la economía del taller o de la fábrica. Y es un control que se aplica tanto sobre la producción, es decir, que se hagan bien los objetos en tiempo y forma, etcétera, etcétera, como sobre los trabajadores, ¿eh? Si es habilidoso, se dedica, es rápido o no. Y entonces, cuando este aparato de la producción se vuelve más complejo, se hace más necesaria
necesarias las tareas de control. Es decir, las tareas de control son más necesarias y más difíciles porque el aparato es, ¿no? Las maquinarias, la cantidad de obreros. Pensemos que en el siglo XIX las fábricas emplean miles, pero miles, muchos miles de personas trabajando, y entonces, claro, ahí es necesario controlar que todo el mundo haga lo que tiene que hacer, si no pasa lo que en tiempos modernos, ¿no? Que uno se queda y eso genera que toda la cinta de montaje salga mal. Y entonces así se vuelven cada vez más necesarias las personas especializadas en la vigilancia y en que cada uno cumpla lo que se tiene que hacer. Incluso podríamos pensar que estos mismos capataces, controladores, vigilantes, pueden ser como los obreros destacados, ¿no? Es decir, el obrero destacado se convierte en vigilador, se pone la camiseta de la fábrica y entonces ahora ejerce sobre otros el poder que antes se ejerció sobre él, casi como una suerte de venganza. Bien, y el quinto de los ejemplos que aparece acá es el de la enseñanza religiosa elemental. Esto estamos ya página 205. Bueno, justamente aumentan también la cantidad de alumnos en las escuelas parroquiales y más cantidad de alumnos, más necesario entonces el control. Y hay toda una cantidad de funciones en los ayudantes del maestro, lo que en otra época se llamaba el niñito monitor. Estos ayudantes, de nuevo, fíjense, son como tentáculos del poder, ¿no? Funcionan trabajando para el maestro. Tenemos intendentes, observadores, instructores, recitadores de plegarias, oficiales de escritura, administradores de tinta, cuestores y visitadores. Todas estas tareas, ¿no? Piensen ustedes, siglo XIX es, claro, es la época de la expansión del famoso método Lancaster, que era que el docente elegía un grupo muy pequeño de alumnos avanzados, le daba la instrucción de la lección y ellos iban y cumplían la función docente multiplicada, digamos, ¿no? De manera exponencial. Entonces Lancaster lo que decía es, de esa manera se puede educar a miles, con un docente se educa a miles. Bueno, no existía el teléfono descompuesto, digo yo, una ironía, pero lo interesante es cómo al tomar a los mismos alumnos, a los mejores, ¿no? Como, como instrumentos, como oficiales, ¿no? Como son fieles al maestro, de esa manera el poder se refuerza, ¿no? Se acrecienta y utiliza a los propios objetos de aplicación como instrumentos de su expansión y de su ejercicio. Y bueno, las funciones son interesantes, ¿no? Es decir, yo hacía muchas bromas acá cuando estábamos en clase, ¿no? Es decir, tengo informantes. Ahora no sirve para nada, pero en cada clase yo tengo gente que me informa todo lo que ustedes hablan mal de mí. Y claro, eso genera. Pero bueno, genera ojo, ¿no? El secreto de los informantes. Observadores, instructores. Bueno, es interesante. Recitadores de plegarias, ¿no? Interesante también esa función. Hay oraciones que son muy largas. Si ustedes conocen algunas, van a ver que hay algunas que son. Uno nunca las sabe, digamos. Nunca las termina de aprender. Y bueno, el recitador lo que hace es guiar a los que se olvidan la letra. Y cuestores y visitadores es una función súper interesante. Los cuestores es una figura jurídica de Roma. Y lo que hacen es
El cuestor es el recaudador de impuestos en realidad. Y entonces lo que hacen acá es, si un chico no viene, lo van a buscar. Lo van a buscar y ¿qué pasó? ¿Por qué no viene? Y si no responde, preguntan en la familia o en los vecinos. Es un nivel de control, de vigilancia que realmente da que temer. Bueno, todo esto lo toma Foucault del padre Battencourt en el siglo XVIII, ¿ven? Ahí está el documento del cual toma esto. Eh, instrucción metódica para una escuela parroquial de 1669. Perdón, siglo XVII, no XVIII. Y entonces los ayudantes del maestro tienen dos grandes grupos, ¿no? Los que están para la organización, para el material, como distribuir la tinta y todo eso, y están los de vigilancia. Después aparece otro reglamento para las escuelas de la Ville de Lyon, que es Demia. Bueno, este Demia también lo que hace es que a las mismas funciones de control le agrega un papel pedagógico, ¿no? Es decir, se empiezan esas dos funciones, ¿no? De organización, ayudar, enseñar, se mezcla con con el control, con el estar al servicio del poder. Y entonces acompañar, enseñar y vigilar es lo mismo. Acompañar, enseñar y vigilar son lo mismo. Terrible, terrible. Página 206, último párrafo que termina en la 207, la conclusión, podríamos decir, de la vigilancia jerárquica. Esta vigilancia jerárquica es un sistema integrado donde el poder, fíjense qué interesante, el poder es múltiple. Claro, no está en un solo lugar, está en muchos lugares. Es automático, todo funciona automáticamente y es anónimo en el sentido que no importa quién lo ejerce. De hecho, vamos a ver que un niñito instructor o lo que sea, un cuestor, visitador, puede perder su puesto, que eso es muy humillante, y lo ocupa otro. No importa. Entonces, dice Foucault, es un sistema de relaciones que, claro, sí, va de arriba hacia abajo, de la cabeza, el maestro, el médico, el general militar, de la cabeza a los de abajo, pero también va de abajo hacia arriba. Es decir, el de abajo también tiene poder y controla e informa a los de arriba. Y lateralmente, entre pares, ¿no? Pensemos en el caso de las miradas cruzadas, entrecruzadas. Los mismos pares están todo el tiempo controlando y mirando mutuamente. Entonces, el poder se construye así como una red, una maquinaria, dice Foucault, una red, todos los puntos conectados, todo está vinculado y se ejerce de manera permanente y continua. Es un poder relacional que se sostiene a sí mismo por el juego de las miradas entrecruzadas y calculadas, fríamente calculadas. Entonces, por más que haya un jefe, lo interesante de ver es toda esta red que está tejida y que involucra a todos los puntos de arriba abajo, de abajo arriba y lateralmente, como dice Foucault. Bien, dos comentarios sobre la vigilancia jerárquica antes de pasar a la sanción normalizadora. En primer lugar, es muy importante tener en cuenta que la escuela, la estructura edilicia de la escuela es exactamente como está descrita acá, ¿no? Es decir, es esto, es un pasillo, aposentos a los costados, visibilidad, ventanas o puertas con ventanas,
donde es visible el pasillo para la autoridad, cada uno tiene que estar en un lugar determinado. Hay un juego incluso también en la disposición de los bancos, en el lugar del profesor. Esto que igualmente, claro, nosotros estamos acostumbrados a que el profesor tenga un banco más, y eso está buenísimo, es como un signo de igualitarismo que está buenísimo, pero que en este caso no nos describe bien cómo es Foucault, pero ahí había escuelas de antes, y qué sé yo, con la tarima, el escritorio grande, y hasta, qué sé yo, a los profesores les llevaban, no sé, el té, cosa que por supuesto ya no pasa ni por asomo, y está bien, está muy bien que no pase. Entonces, atención con esto, porque son años ya de Foucault en el profesorado. Generalmente suele creerse que la escuela tiene una disposición panóptica. Bueno, no. Si nos ponemos serios, lo que se ajusta bien a la disposición, al dispositivo escuela, es esto, es la vigilancia jerárquica. Y lo interesante de esa vigilancia jerárquica es cómo empieza a instrumentar, ¿sí?, a los mismos conejitos de India sobre los cuales se aplica ese poder para volverlos funcionales. Y sobre esto quiero decir algo más. Todos los años lo digo y es impresionante. Muchas veces cuando damos clase, miles de veces me ha pasado, hay gente que llega tarde, ¿no? Y sí, la gente llega tarde, por X motivo, no importa. ¿Qué pasa? Yo generalmente en el aula trato de no mirar a la persona que llega tarde. ¿Para qué? Para no avergonzarla más de lo que del hecho mismo de llegar tarde. Pero es automático, será que por que las clases son muy aburridas seguramente, que toda el aula, todos los compañeros y compañeras miran, pero con una cara de sanción, de vigilar y castigar al que recién llega, al que llega tarde, y le miran todo hasta que se sienta, ¿no? Y es el nivel, y uno nunca les pidió, jamás en mi vida pediría una acción vigilante y castigadora. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué sucede eso? ¿No? Para preguntarse, para ver si se puede deconstruir ese elemento de vigilancia y de castigo y de sanción, porque la cara es así, lo he visto muchísimas veces. Y uno podría decir, bueno, ahora a través de los medios digitales también tenemos muchas instancias de vigilancia y castigo, muchas, más invisibles, ¿no? Probablemente. Pero está este juego, ¿no? de asumir la posición del poder como una posición propia automáticamente. Automáticamente. Y antes de continuar con la sanción normalizadora, un tercer comentario interesante que se puede hacer sobre la vigilancia jerárquica. Fíjense ustedes la disposición arquitectónica, espacial de los edificios, ¿no? En el caso concreto del instituto donde estábamos, no sé, era una fábrica, efectivamente, transformada, readaptada, reciclada en instituto, pero tranquilamente mañana podría haber un gobierno que diga basta de educación superior gratuita, ¿para qué queremos? Si total los pobres no llegan a la universidad ni al profesorado. Y entonces decir, bueno, ¿qué podemos hacer con este edificio? Y efectivamente se pueden hacer un montón de cosas. Se pueden poner, por ejemplo, un hospital de emergencia, claramente, donde las aulas se transforman en habitaciones, por ejemplo. O se podría poner un geriátrico, o se podría poner un manicomio, un asilo, quizás sea lo mismo,
podemos decir. ¡Mua! Otro chiste. O también se podría poner una cárcel, reforzando un poco las rejas y las puertas y qué sé yo. También se podría hacer una cárcel, efectivamente, y sin grandes modificaciones de la disposición del espacio, quiero decir. Y esto ya es más afuera de Foucault, pero no importa, un shopping. Un shopping también tendría la misma disposición arquitectónica, ¿no? Eso para que se den cuenta de cómo efectivamente está funcionando esa vigilancia jerárquica en cualquier tipo de modalidad o en cualquiera de las instituciones que Foucault está pensando de manera transversal, ¿no? Como atravesándolas unas con otras. Bueno, eso hasta acá entonces vigilancia jerárquica. Vamos a hablar ahora de la sanción normalizadora. Y fíjense también de nuevo acá cómo se mezcla con los ejemplos de la sanción normalizadora lo militar y lo escolar, ¿no? El primer ejemplo que aparece es el del orfanato del caballero Paulet en el siglo XVIII, ¿no? XVIII, sí. Y Foucault describe una sesión toda ceremonial de un tribunal y todo el estilo militar, ¿no? Es decir, es un orfanato, o sea, son niños, pero fíjense el joven caballero de 16 años, ¿no? Es decir, la tropa que desfiló a continuación, cómo tiene toda una disposición realmente militar y cómo, y esto es lo que le llama la atención a Foucault, aparece todo un sistema penal que va hasta lo micro, ¿no? O sea, llega hasta el detalle, porque busca regular las acciones, incluso las más ínfimas, ¿no? Recuerde lo que decíamos en la primera página. Hay que enderezar las conductas a tiempo, antes de que el descarrío sea imposible, ¿no? de reencauzar. Y entonces, esa micropenalidad establece justamente a cada infracción cometida cuáles son las penas que le corresponden. Y hay distintos tipos de micropenalidad. Estamos en la página 208, un poco más abajo de la mitad. Empieza en el taller, en la escuela, en el ejército, reina una verdadera micropenalidad. Esa micropenalidad puede ser del tiempo, llega tarde, falta, no hace la tarea en tiempo y forma, de la actividad, no presta atención, es descuidado, desprolijo, de la manera de ser, contesta mal, es desobediente, ¿no? de la palabra, se la pasa charlando, es insolente, del cuerpo, tiene actitudes incorrectas, gestos impertinentes, suciedad, o de la sexualidad, ¿no? Falta de recato, indecencia, etc. Entonces, estas penas van desde los castigos físicos leves, ¿no? Leves. Ustedes saben, ¿no? El maíz y el puntero, el látigo, el cinto, bueno. Hasta privaciones y humillaciones. Las humillaciones son muy importantes, vamos a ver ahora justamente a este señor Lasalle, ¿no? Juan Bautista de Lasalle, al cual no sé si hay más de uno, pero por lo menos seguro un colegio hay con el nombre de esta persona. ¿Cómo define el castigo? Dice, bueno, página 209, primera línea. Por la palabra castigo debe entenderse todo lo que es capaz de hacer sentir a los niños la falta que han cometido, todo lo que es capaz de humillarlos, causarles confusión, cierta frialdad, cierta indiferencia, una pregunta, una humillación, una destitución de puesto. ¿No? Es lo que veníamos diciendo antes. Esto ya Lasalle, siglo XIX. Es decir, la idea es
hacer sentir la falta, ¿no? Es el pecado, la deuda y la humillación, adelante de todos. De modo tal que el gorro, el sombrero del gran bonete, ¿no? El burro, esta cosa de mostrarlo, mostrar el mal como si fuera una suerte de castigo ejemplar, o castigos menores como digamos, como la indiferencia, o castigo terrible como la destitución de puesto. Bien, fíjense, qué importante es el castigo para esta mirada. Uno podría decir entre paréntesis, ¿cuántos docentes creen que la cosa pasa por acá? ¿No? Sobre todo esos que se la pasan diciendo, ay, qué falta de respeto, ya no se respeta nada. Bueno, lean a Foucault una vez en la vida, qué sé yo, mínimo. Bien, entonces, esta penalidad es interesante porque, claro, incluye, o sea, es cierto que la penalidad establece una regla, la regla dice tenés que hacer esto, no lo haces, pero el no hacerlo es como muy difuso, o sea, ir en contra de la regla está claro, pero lo que no está ni en contra ni a favor de lo esperado también. Y acá es donde aparece algo que es como una zona intermedia, ¿no? Es decir, a ver, está el nene que se porta mal, bueno, a ese se le aplica el castigo, pero está el que no se porta mal, pero tampoco se porta bien, y ahí qué pasa, ¿no? Y acá es donde aparece la idea de que la falta también no es solo ir en contra de lo que dice la regla, sino que la falta es también le falta, en el sentido de no cumple con lo esperado, no llega al nivel que yo esperaba, ¿no? Entonces, no logra el nivel requerido. Y esto puede ser tanto a nivel, digamos, respecto de lo intelectual, del contenido, lo que sea, como respecto de moral. No termina de ser lo bueno que debería ser. Con lo cual, el concepto de falta es realmente muy amplio, es muy indeterminado. Y forma parte del que aplica el reglamento, que obviamente es el poder, es la autoridad, es el docente, cómo tabular, o sea, cómo considerar el caso concreto. ¿No? Es decir, está la ley, el reglamento, lo universal, y después el caso concreto. ¿Hasta dónde se ajusta? Y ahí es donde aparece la arbitrariedad, ¿no? Es decir, bueno, ¿y quién mide esto? ¿Cómo lo mide? Y no hay saña. Bueno, claro, muchas películas, series de televisión para ver cómo funciona esto. Este es el punto 2, página 209. Punto 3 del texto, el castigo como correctivo, ¿no? Y acá es donde empieza a aparecer, ¿no?, la idea de utilizar el castigo para el ejercicio o el aprendizaje intensificado y repetido. ¿No? Es decir, bueno, castigar es ejercitar, como termina esta parte. Piensen ustedes cómo empieza Los Simpson, ¿no? Y acá de nuevo Foucault cita a Lasalle, ¿no? Que diciendo los castigos son lo mejor que le puede pasar a los chicos, a los docentes, a los padres, a todos, ¿no? Son lo más honesto para el maestro, lo más ventajoso para padres, y hacen que la falta de los niños terminen siendo, ¿no?, sus propios defectos terminen siendo ejercitados hasta convertirse en virtudes, o sea, se puedan corregir. Y entonces el castigo empieza a cobrar otro sentido, que es el de premio. El premio surge como un sistema de gratificación, punto 4, ¿no? Es decir, gratificación y sanción. Esto suena raro, pero es carita feliz, carita triste. Hacer lo que yo quiero, carita feliz, gratificación, refuerzo positivo conductualmente. No lo haces, y acá es donde empieza el otro. No hay respuesta, ¿no? En vez de castigar, premiemos a los que hacen las cosas bien, y entonces esos van a contagiar y van a hacer que los que las hacen mal terminen haciéndolas bien,
¿no? El refuerzo positivo es supuestamente más beneficioso que el refuerzo negativo, que el castigo mismo. Y por eso Demia dice, hay que evitar los castigos, ¿no? Hay que tratar que las recompensas, o sea, los premios, o como le va a llamar en la otra cita, los privilegios, ¿no? Sean más que las penas. De modo tal que se estimule por el lado positivo. El tema es que este sistema de gratificación-sanción, dice Foucault, se llevó al extremo, se cuantificó, se transformó en un sistema de puntos, de porotitos, que permiten distinguir entre el bien y el mal, claramente, y esos puntos, en definitiva, son las notas. O sea, lo que hace el docente al poner una nota es eso, es premiar y castigar. Y acá hay otra cita entonces de La Salle, donde, página 211, donde habla de los privilegios, bueno, los premios, ¿no? Se pueden sumar, se pueden ir acumulando, y después, si cometen una falta, pagar con esos premios, ¿no? Dice al final de la cita, si por ejemplo un niño que haya recibido un castigo del cual no puede redimirse sino a cambio de 6 puntos, 6 porotos, y posee un privilegio de 10, o sea, posee 10, se lo presenta al maestro, le devuelve 4, ¿no? Fíjense, le da todo y le devuelve una parte. Es gracioso, ¿no? De cómo se concentra el poder en el maestro. El punto interesante acá es que con este sistema de premios y castigos, el premio pasa a ocupar un lugar más importante que el castigo. O sea, juntar porotos es más importante que castigar. Y el premio visibiliza a todos el buen o el mal alumno. Y fíjense qué interesante, porque buen y mal alumno acá, en este contexto, es sinónimo de buena o mala persona. Incluso la acumulación de puntos, de privilegios o castigos y recompensas, perder o ganar, genera una suerte de competencia, ¿no? Al punto que un alumno puede subir de puesto o perder el puesto, de acuerdo a el puesto, la posición, el rango, de acuerdo a cuántos porotos, cuántos puntos haya juntado o tenga. Y esto, claro, también tiene mucho que ver con los militares, ¿no? Y que llevan en su propia ropa cosido el rango con un color o con una insignia, y ese rango obviamente genera todo. Acá de nuevo, el poder es la imagen, ese rango es todo. Y eso mismo se podría hacer en los alumnos, o sea, utilizar insignias para distinguirlos y clasificarlos, y decir, bueno, ahí mirá, ahí va un 9, ahí va un 5. Y entonces desde muy bueno hasta malo, y eso sea visible, y eso es la humillación que está en juego, ¿no? Y incluso a los que no llegan ni a malo, por decirlo así, esa es la clase vergonzosa, que se la puede separar y excluir. Pero lo interesante de esto es que pueden subir o bajar de rango de acuerdo a cuántos puntos, cuántos premios hayan acumulado. Con lo cual el poder logra de esta manera distribuir méritos y castigos, digamos así, y presionar todo el tiempo. ¿Para qué? Para que la persona mejore. Este es el doble efecto que tiene este poder. Cierra Foucault este asunto con las 5 técnicas del poder disciplinario, que parecen raras, pero no son tan raras. Son bastante sencillas. El poder disciplinario compara, es decir, establece a cada acción un rango o una calificación. Es lo que hace un docente. Le pone un número a una persona. Compara persona y pone número. Establece
qué corresponde a cada cosa. Diferencia, porque para cada individuo es distinto. Jerarquiza, ¿no? Esto que decíamos, mide quién está arriba, quién está abajo, un 9, un 5, un 8. Homogeneiza, todos están reducidos al mismo parámetro, y excluye, es decir, traza el límite de lo normal y lo anormal. El que no entra en lo mínimo indispensable, ese es el anormal, ese es el excluido, ese es la clase vergonzosa. En una palabra, dice Foucault, página 213, abajo, en una palabra, normaliza. ¿Y qué quiere decir normalizar? Justamente eso. Hacer que el poder de la norma sea tal que la persona la incorpore, ¿no? Incorpora la norma, la naturaliza. Eso es lo que está bien, eso es lo que hay que hacer. Yo quiero ser normal. Y entonces lo normal se establece como un principio de coerción, ¿no? Es decir, me obligo a ser normal, a cumplir con la norma, a asimilar la norma y hacerla cumplir, obviamente, ¿no? Que ahí es donde aparece esto que decíamos antes, ¿no? Si no denuncio al que no cumple la norma, no cometo una mala acción, pero sí porque estoy encubriendo el mal. Ahí es donde entra eso indeterminado que hablábamos hace un ratito. Entonces, lo normal es mi presión para ser normal, pero también la presión sobre los otros para normalizar a todos. ¿Qué quiere decir normalizar? Incorporar la norma como lo que está bien, lo que debo ser, lo que tengo que ser. Y esto ocurre en las escuelas, en los hospitales, en la industria, de modo tal que cada uno tenga un signo de pertenencia. Formo parte de los normales, del cuerpo social homogéneo de la normalidad. No soy distinto, no soy anormal, no soy de la clase vergonzosa. Y de esa manera, ¿no? Clasificar, distribuir y jerarquizar los rangos. Normal, bueno, normal, muy bueno, normal, más o menos, etc. Bien, terminamos acá entonces con la sanción normalizadora. Después viene el examen, que no lo vamos a ver. Eso empieza en la página 215. La próxima seguimos con el capítulo 7, el panoptismo.